Bueno, dejado la bienvenida. Buenas tardes, amigos y amigos de la Era Mediática Noticias. Nos da muchísimo gusto saludarlos en este viernes. Sí, también en viernes tenemos el programa de Cuarto de Guerra, como usted sabe, donde tratamos diferentes temas para analizar de lo que concierne a los temas de coyuntura política y social de Durango, también de todo el país y también de temas hasta internacionales. Pero en el caso del día de hoy que siendo un viernesito como que para también terminar la semana con temas de análisis importante, no debemos dejar a un lado lo que está pasando en el campo, en el sector ganadero, que ya lo hemos expresado por aquí en las plataformas de la Era Mediática Noticias. Es un tema que también está ocurriendo grave. Es la evasión, incluso podemos decir así, o donde no sabemos dónde están algunos de los recursos que cobran algunas instancias públicas u organismos ganaderos en cuestión de impuestos. Y para este tema, ¿quién más? Un especialista en este tema, quien nos ha acompañado también en la Era Mediática Noticias en diferentes entrevistas y que tiene un recorrido enorme en la cuestión de temas políticos y también ganaderos. Me refiero al mismísimo profesor Óscar García Barrón. ¿Cómo se encuentra, profesor? Con el gusto de saludarlo, Marcos, a usted y a su equipo de trabajo, jóvenes de mucho empuje, muy entusiastas, con mucho cariño por Durango. Así es. ¿Verdad? Sí. Ya lo conocía. Sí, cómo no, al joven también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Toño Galván, que se ya integra. Toño Galván, gracias, Toño, por integrarte a Cuarto de Guerra. También un saludo para la gente que se está ahorita conectando con la transmisión de TV Cultural, también así mismo, y a la gente de la Era Mediática Noticias, muchas gracias por esta sintonía. Vamos a iniciar, si a ustedes les parece, Jafet, Toño Galván y también profesor Óscar García Barrón. Entonces, la temática del tema del sector ganadero todavía no se arregla, ya se arregló. ¿Cómo va el caso, profesor, a escasos 5 días que le quedan a este gobierno del estado? ¿Cómo va el caso y cómo se van a ir los de esta administración que ya se van, doctor? Profesor, la siguiente semana, ¿cómo va el caso? Pues mire, comentarle que la Unión Ganadera del Sector Social está constituida conforme al Estado de Derecho, conforme a lo que establece el artículo 9 constitucional, conforme a lo que establece la ley local de Durango, conforme a la ley federal de organizaciones ganaderas, conforme a la ley de desarrollo rural sustentable, y es una organización jurídica que se constituye para defender los intereses de los productores, en este caso del sector ganadero en Durango y de los productores más pobres, que, como bien lo dice usted, han sido atropellados en sus derechos. Son muchos, pero muchos los impuestos que se cobran aquí en Durango por vender un becerro a Estados Unidos o a la comercialización nacional, y lamentablemente en su inmensa mayoría esos 14 impuestos que se nos cobran por comercializar un becerro nos lo cobra el gobierno del estado a través de las asociaciones ganaderas o las uniones ganaderas tradicionales, como es la del norte del estado, la de Gómez Palacio, como es la regional de Durango. Mal hecho, porque mire, en base al artículo 131 de la Constitución, dice a la letra que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías nacionales. ¿Cuál es la mercancía de nosotros los ganaderos? Pues nuestra carne, nuestros animales, nuestros becerros, nuestro ganado. Entonces, quien debe gravar por la comercialización, ya sea al extranjero o nacional, de nuestra mercancía, que es nuestro ganado, es el gobierno federal, por ley. Por eso, para vender un becerro, nosotros, por cada cabeza de becerro, pagamos el ISR, que es el impuesto sobre la renta, claro. Y por cada becerro, el gobierno federal nos cobra aproximadamente 340 pesos por becerro a través de la factura fiscal. Pero ese cobro del ISR está autorizado, como lo estipula el artículo 131, que solamente el gobierno federal puede gravar la mercancía nacional. A través de nosotros los ganaderos pagamos el ISR por vender un becerro a través
de la factura fiscal. Y ese ISR es un impuesto que los diputados federales, a través de la ley de ingresos, autorizan. Eso es legal y lo pagamos. Pero después de eso, también el artículo 126 de la Constitución Política dice: no podrá hacerse pago alguno si no se encuentra en alguna ley estipulado ese pago. Entonces, pagamos el ISR porque la ley de ingresos lo estipula. Pero ¿por qué en Durango nos cobran 14 impuestos si no está estipulado en ninguna ley? Porque únicamente el gobierno federal, que quede claro, lo dice la ley en su artículo 131, es el único que tiene la facultad de gravar o de imponer impuestos a las mercancías. Y el artículo 117 de la misma Constitución dice: los estados no pueden en ningún caso, los estados de la República, en ningún caso, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Fracción quinta: prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio ni la salida de ninguna mercancía nacional o extranjera. Claro. Fracción sexta: gravar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros. ¿Qué son los efectos? Pues los efectos son las cosas de propiedad de una persona, como es el vestido, como es la joya, como son los muebles, como es el producto del esfuerzo del campo, que puede ser su cosecha de frijol, de maíz, de fruta, de nuestro mismo ganado. No tiene por qué gravarlo los estados. Sin embargo, el estado de Durango pagamos 14 impuestos que, a través del gobierno del estado, hay que decirlo, a través de los municipios, como es la factura, que la factura ahorita se las mostraré, la factura que nos da el estado a través de los municipios y las uniones ganaderas, es un simple recibo, no tiene ninguna cuestión de valor fiscal, porque para ellos solamente lo tiene el gobierno federal. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que el gobierno del estado nos cobra muchos impuestos fuera de ley porque no está facultado según la ley y la Constitución Política. No debe hacerlo, sin embargo lo hace con abuso, con la soberbia y la prepotencia del poder público, y eso no es válido. Pero más aún, le ceden los derechos a cobrar estos impuestos a las uniones ganaderas. Las uniones ganaderas, ¿en calidad de qué nos cobran los impuestos? ¿Porque se los cede el derecho? Pues dice la ley también que un impuesto debe ser cobrado por el gobierno federal a través de un ente de gobierno. Y las uniones ganaderas no son ente de gobierno. Mire, muy rapidito. A ver, explícame. En Durango nos cobran la unidad de producción pecuaria 120 pesos. Así y aquí traigo el recibo. No estoy mintiendo. Esto es lo que nos cobra la Unión Ganadera Regional de Durango. ¿Qué dirige? Lo puede ver. Lo dirige Rogelio Soto. Que también ahí les digo, pero de cuenta que los felicito, no tienen pena, no tienen vergüenza. Parece que los felicitan cada vez que les decimos que nos están robando al sector. Pero ahorita habremos de comentar. Aquí traigo otro también. Aquí traigo otro. De la UPP, pero nos cobran también el arete del Ciniga. Aquí traigo un recibo simple donde se cobra el arete del Ciniga por ellos. ¿Cuánto es del arete del Ciniga? El arete del Ciniga aquí son 50 pesos por animal en esta fecha, pero ya ahorita son 120 pesos por arete ahorita, ¿sí? Y luego nos cobran también la prueba de hato. Aquí traigo Unión Ganadera Regional del Norte del Estado, donde nos están cobrando un recibo de 5,922 pesos con 34 centavos por las pruebas de hato. Y luego, o sea, lo cobra la Unión Ganadera. La Unión Ganadera, nomás imagínense. ¿A dónde va para ese? Porque el señor gobernador, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, que dirige nuestro amigo Manuel Zamudio, se los autoriza. O sea, es un pillaje, es un bandidiaje. Aquí traigo otro recibo, como ustedes pueden ver también, de la Unión Ganadera,
¿sí? Y los números de folio pareciera que fueran los mismos, pero es el mismo folio, pero si ven, perdón, es diferente folio. Diferente, sí. Aquí la terminación es 06 y aquí 70. Bien. Aquí nos lo están cobrando un recibo por 3,932 pesos de guías y cuotas. 3,900. De guías y cuotas, ¿sí? Y se las están cobrando a Óscar García Barrón. Véanlo, Sí, está mi nombre. claro. ¿Por qué? ¿Por qué presento los míos? Porque yo soy productor. Pero los demás productores en Durango no me quieren permitir estos recibos porque después ya no les dan el servicio, ya no les permiten exportar o vender sus becerros. La gente tiene temor. Tiene miedo. Pero aquí traigo también en mi poder una factura. Véanla, es una factura emitida por el gobierno del estado a través de las asociaciones ganaderas, las uniones ganaderas tradicionales y las presidencias municipales. Y es un documento únicamente rotulado por el gobierno del estado, pero que fiscalmente no tiene ninguna validez. Ningún efecto. ¿Sí? Y aquí traigo otros muchos. Aquí los traigo y usted los puede ver que son de diferente folio. Y dice el gobernador que ellos no cobran aquí en Durango impuestos. Aquí les estoy demostrando que sí se cobra. Pero aparte de eso, fíjese bien, aparte de eso, nos cobran, vamos a hacer un ejercicio nomás para que usted vea así rapidito. Más o menos para que se den cuenta qué significa que nos cobren todo esto. Fíjese bien, aquí traigo un ejercicio. Nos cobran la UPP, que viene siendo esta. 120 pesos por UPP. ¿Cuántas UPP tenemos en Durango? Tenemos 120,000 UPP. Aquí le pusieron 1,200,000, no es cierto. Tenemos 120,000 UPP. Por 120 pesos nos da un total de 14,400,000 pesos. Pero como es cada 6 meses, son 2 UPP hasta el año, entonces multiplíquele por 2, porque un año tiene 12 semestres. Entonces si le multiplicamos por 2, recaudan ellos 28,800,000 pesos, nomás en el cobro de las UPPs, nomás. A ver, profesor, ¿sí? para la gente que nos está viendo, incluso también para el sector político, que no saben lo que significa la UPP, que es la UPP. Es la unidad de producción pecuaria, o sea, es la parcela, Ajá, sí, ya. el uso común del ejido o la pequeña propiedad donde uno tiene el ganado. Sí. Tiene uno que ir a regularizarla según ellos cada 6 meses. Hace unos 6, 8 meses todavía, este documento era gratuito. Bueno, profesor, pero por ejemplo, en este tema del UPP, por ejemplo, usted nos mencionó que este tipo de recibos no tienen, por ejemplo, tienen el logo del gobierno del estado, pero ni siquiera tienen, pues bueno, un sello o una firma, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda. Ni recibo dan de lo que cobran, porque no dan. No tiene nada, entonces, me imagino yo, no sé si algún otro productor ya se haya amparado sobre esto, porque como lo veo yo, fácil lo ganan. Claro que lo ganamos. Ahora, es incluso, a lo mejor, si se arma un buen grupo, puede ser amparable esto y se hace jurisprudencia para el gobierno del estado. Mi pregunta va, ¿desde cuándo está este tipo de cobro? Mire, nomás si me permite, para terminar este ejercicio, y si me permite, contesto su pregunta porque vengo a eso. Mire, ahora, las guías de tránsito, ¿cuánto nos cobran por guía de tránsito? Un promedio de 80 pesos por cada guía de tránsito. Hay animales, una cabeza de becerro paga 2 guías de tránsito. ¿Por qué? Porque yo soy el acopiador, él es el productor, él me vende a mí, y yo para trasladar el becerro que le compro a él a mi centro de acopio, tengo que sacar esa guía de tránsito que ellos me obligan. Pago la guía de tránsito. Pero yo, acopiador, llevo el becerro a mi centro de acopio. Si lo quiero llevar a la frontera, ya vieron ustedes, nos cobran guías otra vez. Hay becerros que tengo que pagar otra guía de mi centro de acopio a la frontera,
y si no lo llevo a la frontera, si lo llevo a la empacadora de Culiacán o de X ciudad de Monterrey, tengo de mi centro de acopio a la empacadora, tengo que sacar otra guía de tránsito, sí. Pero al mismo tiempo tengo que pagar también 2 facturas, porque él me tiene que facturar su ganado. Entonces, una factura de él a mí y otra factura de mí a la empacadora o al gringo al que le voy a vender. Hay animales, pero aquí estoy tomando en cuenta nomás una vez, no 2. La guía de tránsito, mire, la guía de tránsito, 80 pesos, sí, por 2. Si fuera una sola guía, ¿por qué 800,000 cabezas de ganado? Porque según el CIAP, que es el Sistema de Información Alimentario y Pesquero de la Zagarpa, nos dice que tenemos cabezas de ganado, 2,200,000 cabezas de ganado. ¿De vientres? ¿Qué son los vientres? Pues son las vacas que están en época de reproducción o en etapa de reproducción, que están listas para parir, ¿sí? Entonces, tenemos más o menos un hato en Durango de 2,200,000 cabezas de ganado. Póngale usted que vendamos nosotros 800,000 de las 2,200,000, ¿sí? Que viene siendo que un 40%, que me estoy yendo muy bajo, un 40% de movilización para el consumo nacional y para la exportación me estoy yendo muy bajo, pero le estoy poniendo 800,000 cabezas por 100,000 pesos, son 80 millones de pesos. Ah, no, estamos aquí en la guía de tránsito. ¿80 pesos? Por 80 pesos son 64 millones de pesos. 2 por animal. En una, pero como son 2 por animal, por 2 son 128 millones de pesos al año, nomás en las guías de tránsito. Ahora, en la factura, ¿sí? Para facturar es más o menos lo mismo lo que se factura, lo que se moviliza, otras 800,000 cabezas de ganado, ¿sí? Por 100, aquí sí le estoy poniendo nomás una factura, pero casi todos llevan 2 facturas por lo que ya expliqué, entonces son 80 millones de pesos nomás en las facturas, al año. El arete del CIMIGA, que eso es forzoso, si no trae el arete, no puede usted facturar, no le facturan, ni puede vender su ganado, entonces hay que poner el arete. El arete se lo cobran a 120 pesos. ¿Por qué 600,000 cabezas de ganado nada más de un total de 2,200,000? Porque más o menos el promedio vienen siendo 3 por 4, 12, también una tercera parte, la que es únicamente, el arete se le pone únicamente año con año a las crías que nacen ese año, ¿me entiende? Así es. Porque el arete es de por vida, Sí. entonces no es cada año, pero cada año tenemos aproximadamente un 40%, ¿sí? Este 40% es de los vientres, no de los 2,200,000 cabezas, sino de los vientres que están en capacidad de reproducción, que son las vacas, 1,200,000. Entonces, es el 50%, ¿sí? Del 1,200,000. Por 120 le dan 72 millones de pesos, nomás en el arete del CIMIGA al año. Pero aparte las pruebas. Fíjese bien, aquí qué importante, la prueba año con año sí es para el hato total, para los 2,200,000 cabezas de ganado, no nomás para los vientres, también para los becerros, para las becerras, para los toretes, para los toros, para todos. Sin embargo, estoy poniendo 1,500,000, por lo que usted guste y quiera. No estoy poniendo los 2,200,000, nomás 1,500 pruebas. Sí. Digamos que es un 70%. Por 70 pesos son 105 millones de pesos al año. Esto, fíjese bien, más todo esto le da esto al año. ¿Cuánto sería? Nos quitan 413 millones de pesos. A ver. Nomás en estos conceptos, 5 conceptos al año. A ver, profe, pero todo el total, los que son 5 rubros, los cobra
Las uniones ganaderas. Esto se los cobran las uniones ganaderas, pero voy más allá, fíjese bien. Esto es de la UPP, esto es de la guía de tránsito, esto es de las facturas, esto es de los aretes, esto es de las pruebas, esto que cobran ellos a nosotros. Pero aparte, el gobierno federal, y aquí traigo, el gobierno federal, usted lo puede ver cuánto se recibe, ahí está lo amarillo. El gobierno federal cada año nos da 57.9 millones de pesos para la sanidad, el arete y la prueba. Aparte, el gobierno federal le entrega 57.9 millones de pesos. Pero como son recursos convenidos en un convenio de recursos convenidos, dice el gobierno federal, a ver, gobierno del estado, vamos a preocuparnos mucho por la sanidad, vamos a hacer una bolsa para los aretes y para las pruebas de brucelosis y tuberculosis. Yo le pongo 57 millones y tú le pones 30. 87. Son 87.9, entonces son 413 más 87.9 dan un total de 500 millones.9 al año, señor. A ver, pero es lo de la sanidad, ¿nunca lo reciben o cómo está el sí lo reciben, convenio? Pero ¿sabe qué dice el convenio? ¿Qué dice? Nunca lo dan a conocer. Yo como presidente de la Unión Ganadera lo he pedido en varias ocasiones. Mire, hace 15 días, 22 días, fui personalmente aquí a la SACDER a platicar con el representante de la Senacica Nacional y me dice, nosotros ya entregamos los 57.9 millones de pesos, profe, ya se los depositamos al gobierno del estado. Y nos preocupa mucho saber que el gobierno del estado no lo ha reintegrado, menos ha aportado los 30 millones de pesos. Normalmente, ¿quién lo tendría que distribuir? Hay un organismo que la ley federal de sanidad animal lo establece, que se llama, es un organismo que está constituido por todos los eslabones del sistema producto. ¿Cuál sistema producto? El sistema producto bovino o el sistema producto carne, ¿sí? Que está constituido por ¿quién? Por todos los que tenemos algo que ver en la cuestión productiva agropecuaria. La ley dice que el sector agropecuario, ¿sí? No son nomás las vacas, son las borregas, caballos, son las chivas, son cerdos, las caballas, son los cerdos, son las aves, son inclusive hasta las abejas, ¿sí? Entonces ese órgano auxiliar de sanidad es el que debe manejar todo esto. Profe, una duda, la UPP, las guías de tránsito, las facturas, los aretes, las pruebas y todos los conceptos que aquí nos desglosó, ¿los pide el gobierno de Estados Unidos para poder exportar o son ocurrencias del gobierno del estado? Son ocurrencias en parte, lo es. Qué importante su pregunta. Mire, por eso el gobierno federal le aporta 57.9 millones de pesos en un convenio de concurrencia, como bien dice el joven, donde hay compromisos, acuerdos, y por eso el gobierno del estado aporta 30 millones de pesos. Suman una bolsa de 87.9 millones de pesos. Con esto debieran de hacer las campañas de sanidad a través del órgano auxiliar que debe estar constituido por los que tenemos vacas, los que tienen borregos, chivos, caballos, aves, abejas, porque formamos el sector agropecuario. Así lo establece la Ley Federal de Sanidad. ¿Y sabe qué? Con este dinero debieran hacerse esas campañas sin molestarnos, sin quitarnos esto. Porque para eso es. El dinero. Y se hace este dinero, esta bolsa de recursos convenidos para las sanidades y la salud animal y la sanidad vegetal. Se hace un programa de trabajo al interior
de ese órgano auxiliar de sanidad que la ley federal establece cómo debe estar constituido. Nomás ellos son. Y aparte, nomás ellos. Todo lo que entra a las arcas del gobierno local tiene que tener un fin. Pero déjele digo una cosa. Pero esto, Lo más grave, todo este dinero, hace 1 año y medio, ojalá me esté escuchando el señor gobernador y el señor secretario de Finanzas y el señor Joel Corral, que 8 días antes de irse de candidato me reunió en una mesa de trabajo como esta para demostrarles lo que nos cobraban fuera de ley. Y me sorprende tanto cuando enfrente del señor gobernador le dice el secretario de Finanzas, a quien le reconozco su valor, y dijo: señor gobernador, al profe Oscar le asiste la razón. Nosotros no tenemos por qué cobrar todo esto. Para eso está la bolsa de los recursos concurrentes en concurrencia, para que se haga, ese recurso se utilice en los programas de trabajo. Eso para dijo erradicar. Dijo el secretario de Finanzas delante del señor gobernador, delante de Joel Corral, dice: pero todavía estoy más preocupado, profe, usted gobernador, porque toda esa millonada que arroja esto Pues no la tenemos. no ingresa un solo centavo a la recaudación del Aquí Estado. está. Porque No. como usted lo dice, Aquí lo está. cobran y a lo las gastan cuentas de la las Unión uniones Ganadera. ganaderas. Así es. Claro, por supuesto. A ver, pero profe, a lo que vamos, ya llegamos como que al punto neurálgico. Pero falta A ver, todavía algo que la Unión Ganadera, bueno, ¿cuántas uniones? Para empezar, 3 uniones ¿cuáles? ganaderas. Las 3 uniones ganaderas. Sí. ¿Quién las dirige? Las ¿Y en qué dirige, se supone? las dirige la Unión Ganadera del Norte. Es un muchacho que se apellida Maya, no recuerdo ahorita el nombre de él. Es un muchacho joven que se apellida Maya. Aquí la del centro, ustedes saben que es el ingeniero Rogelio Soto, con el que yo he platicado muchas veces para que se eviten estos cobros. Todavía no hace mucho, ojalá y me esté escuchando también él, hace 15 días, 22 días, me tomé la facultad de irlos a visitar hasta las oficinas de ellos y le dije: oye, ¿en razón de qué cobran todo esto? ¿Quiénes son ustedes para cobrar esto? Ustedes no son ente de gobierno. Este es un delito. Así es. Es un delito porque es un chantaje. O me cobras supuestos servicios que te estoy dando, o me pagas supuestos impuestos que la ley a mí no me autoriza a cobrártelos porque no soy ente de gobierno, sin embargo te los estoy cobrando, o no te doy documentación que se requiere para que tú puedas comercializar tus becerros. Es un chantaje. Ese es un delito fiscal. Es un Tal vez delito. no sea un delito penal, porque No, para sí que lo sea un es. delito Claro penal que es tendría delito que ser un penal. fraude. Esto es fraude. Pero Esto para es que sea fraude. un fraude, la persona que es defraudada tiene que desconocer la materia y tiene que dar cuenta que un fraude tiene que ser: sabes que te estoy cobrando por esto y lo estoy engañando. Entonces, en este caso, tendrá que configurarse bien el delito por fraude, porque cuando es fraude sí tiene que ser engañada la persona. En este caso, pues ustedes Voy a decir una lo cosa. están Los pagando. campesinos, muchos campesinos no conocen la ley. Yo sí lo conozco. Ándele. Y quiero decirle una cosa: tengo 14 años exigiendo esto. A Ismael Hernández de Heras cuando fue gobernador, ojalá me escuche, a Jorge Herrera Caldera, a Rosa Saispuro, que fue un compromiso que hizo con la Unión Ganadera cuando andaba aspirando a ser gobernador. Ayúdenme, casi se nos hincaba, casi nos lloraban los campesinos, y dijo: me comprometo que llegando, todos los impuestos que la ley no permita se los voy a quitar, y además les voy a dar el mismo trato que a las otras 2 uniones ganaderas. Ni nos dio el mismo trato, ni nos quitó un solo impuesto, todo lo contrario, nos afectó. ¿Y cuál fue la respuesta en aquella ocasión cuando estuvieron en esa reunión? ¿Cuál fue? cree? Del gobernador. ¿Cuál cree? específicamente. El nerviosismo. Porque como se lo dije y se lo dije a él en persona: disculpe mi gobernador, pero no soy un abusón, pero yo no soy ingenuo. Y este chorronón de billetes que nos quitan fuera de ley, no creo que usted esté ajeno, gobernador, ¿eh? ¿Dónde está? Usted sabe perfectamente lo que está pasando. Y le hice así. Y él sabe porque me está escuchando. Y me está escuchando el secretario de Desarrollo Rural. Y saben que 1000 veces me sé
exigido estas cosas, pero voy más allá, no son nomás 509 millones de pesos. ¿Y usted cree que aquella vez que fueron a pedir el apoyo a los campesinos fue por bonitos? No, hombre, si tienen una caja aquí, ¿de dónde fácilmente? ¿Una caja chica? Una caja. No, fíjate, es nomás este rubro. Hay que ver el rubro educativo, el rubro de salud. Hombre, Pero déjele digo, aquí tenemos otro, fíjese bien. Yo le compro a usted es el productor. Para cuando llegue el becerro, yo soy el acopiador, cuando llegue el becerro de su UPP, de su potrero, de su parcela, a mi centro de acopio donde voy a exportar, es lo que se paga, esto es lo que se paga. Pero después, para ir a hacer yo los trámites de todos los 100 becerros o los 120 becerros que se lleva la jaula a Estados Unidos, lo hago a través de un módulo de exportación de ellos que también los manejan las uniones ganaderas tradicionales, donde tengo que pagar, y ojalá me estén escuchando, donde tengo que pagar por cada cabeza de becerro. Después de todo esto, tengo que pagar por cada cabeza otros 137 pesos que se llama prueba de hato de la tuberculosis. Aunque usted ya lo haya probado, le exigen a uno como exportador volver a probar, y tengo que pagar 137 pesos por cada uno de los becerros que voy a vender a Estados Unidos. Pero aparte también tengo que pagar 37 pesos por cada becerro que voy a exportar del certificado de garrapata. Pero también tengo que pagar 60 pesos de cuotas y guías, ¿sí? Por cada becerro. Y tengo que pagar el certificado zoosanitario, 7 pesos por cada becerro. Pero si son becerras, tengo que castrarlas. Y tengo que castrarlas con un médico que solamente ellos certifican. Y por cada becerra le cobran 200 pesos, ¿sí? Entonces, imagínese el dineral que nos quitan. Ya de esto no quise hacer cuentas. A ver, profesor. Porque salen 850 millones de pesos. Y ya para hacer cuentas, 850 al año. A ver, y para hacer cuentas, ¿en cuánto sale ahora sí que el becerro? Digo, si le restamos eso, pues ¿en cuánto se vende? Qué importante, si sale o no sale. Qué tristeza que tengamos autoridades vivales, rapaces, irresponsables, porque la actividad ganadera en Durango es una actividad fundamental de la economía de las familias. Y los gobiernos de los estados, no lo digo yo, lo dice la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En la actividad del campo debe estar por ley, debe estar exenta de impuestos, porque la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la ley agraria, que es la columna vertebral de todo el sistema jurídico del campo, la ley agraria, pero la Constitución General de la República también establece que la alimentación de los mexicanos que se produce en el campo es de interés nacional. ¿Y qué quiere decir de interés nacional? Que se debe de, lejos de dañarla con tantos impuestos, el gobierno está obligado a estimularla con financiamiento, está obligada a estimularla con equipamiento, con tecnología, con investigación, con todo lo que se requiere para hacer productivo el campo. Entonces, prácticamente, profe, de estos dos conceptos que usted nos muestra, lo necesario para exportar, lo que pide la Unión Americana, son 1.291, nada más. 1.291 pesos por animal. Nomás imagínese. 1.200, que si ya de por sí es un duro golpe a la economía del productor, porque no todos tienen la capacidad de producir miles de cabezas de ganado, aparte tienen que pagar 510 que arbitrariamente han sido impuestos por el gobierno del estado. Así es. Entonces, estamos hablando de que están pagando casi 1.900 pesos aproximadamente, 1.800 por cabeza de ganado. No, imagínese. ¿Y cuánto venden el ganado? ¿En cuánto venden el ganado? Un campesino, fíjese bien, el campesino, usted se da cuenta lo que paga de su UPP, de su guía de tránsito, de su factura, ¿sí?, de su arete y de la prueba.
pero ya el campesino no se da cuenta que si es para exportar su ganado, el exportador paga todo esto que ya mencioné en los módulos. ¿Usted cree que lo paga de su bolsa? El exportador lo paga también al precio del becerro, por eso el precio del becerro siempre anda muy bajo, aun cuando la libra tenga buen precio, aun cuando la cotización del peso con el dólar ande muy elevado, el precio del becerro anda fregado siempre. Más o menos, más menos. Pues más o menos, quiero nomás ponerle un ejemplo. Si usted es productor y tiene una cosecha de 10 becerros, usted va y le dice a su familia, ahorita vengo, hijos, voy a vender los 10 becerros a tanto, y resulta que cuando llega le dice a su familia, ahí está lo que vendí, ahí está lo que me dieron por los becerros. Dejó de los 10 becerros aproximadamente, deja el costo de 2 en puros impuestos. En lugar de regresar con el recurso de los 10, regresa con el recurso de 8, porque deja 2 becerros en puros impuestos. Este es un pillaje, esta es una situación que se paga con cárcel, porque es un chantaje esto. No, y mientras no Es haya transparencia, eso se presume un desvío. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde va a parar? Esa Las es la cuentas, pregunta. ¿a dónde van a parar? ¿Qué tenemos que hacer? Yo le he dicho a Marcos, y he pensado en muchas ocasiones, irnos a los tribunales de justicia administrativa. Pero a ver, en este Durango, que es un mundo de corrupción y un mar de corrupción, los magistrados del tribunal administrativo, ¿quién los pone? ¿Quién los acaba de poner? Pues el gobernador. Entonces, ¿cuál es la credibilidad que se tiene para hacer justicia? Profe, y según su experiencia, usted que, bueno, tiene muchos años en este medio, ¿esto pasa nada más en Durango? Nomás en Durango, nomás en Durango. A ver, la ley, fíjese bien, la ley federal de sanidad dice que para la movilización de una cabeza de ganado, basta y sobra con las pruebas de sanidad y la factura fiscal. Nada más, eso lo dice la ley, no todo esto. Ningún otro estado de ganadero, pobres. Pues, ¿Y el delegado cuál es la posición del delegado de Zagar? El delegado de Zagarpa, todos están sorprendidos. Pregúntele al secretario de Desarrollo Rural, nuestro amigo el ingeniero Sánchez Zamudio, a ver si está de acuerdo con esto. Mire, la ley de desarrollo rural, la ley federal de sanidad dice que quien debe manejar todo esto es el órgano auxiliar de sanidad. ¿Sabe quiénes son los jefes del órgano auxiliar de sanidad? El presidente de la Unión Ganadera del Norte y el presidente de la Ganadera Regional, de aquí de Durango, el señor Rogelio Soto. Se acaban de reelegir según ellos. O sea, pregúntele. ¿Duplicidad de cargo? Claro, por supuesto. O sea, tienen al coyote cuidando las gallinas. ¿Sí? Y eso no se vale. El coyote cuidando Quiero las decirles que la ley dice su reglamento. El reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal dice que para poder el órgano auxiliar de sanidad, para que lo pueda autorizar Senacica, pide muchos requisitos, entre ellos el acta notariada, donde se constituye el órgano auxiliar con todos los eslabones del sistema producto, bovinos carne, o no nomás bovinos carne, todos los eslabones del sistema producto, que es carne, o del sistema agropecuario, como ya lo mencionamos, y son nomás ellos. Y se reeligen cada vez que quieren ellos. ¿O cambian nada más? A ver, la Unión Ganadera del Sector Social tiene 5 veces más socios que ellos. Y lo saben ellos. Y ellos se bañan con todo este dinero. Vaya a la Unión Ganadera del Norte y de aquí de Durango y se va a dar cuenta el escándalo que hacen con todo el dineral que recaudan, que le quitan a los pobres de Durango. Que lejos de ayudarlos. Fíjese, y son los líderes. Y los liderazgos, y se los he dicho a ellos, ojalá me estén escuchando, es una pena, es una vergüenza que ellos sean los líderes. Los líderes debemos de defender los intereses de nuestros socios. Ellos son los yugos.
Ellos son los que le cobran, con los que el gobierno se lava la cara, se lava con ellos la cara el gobierno. Porque esto debe de cobrarlo el gobierno, aunque sea fuera de ley. Pero el gobierno debiera de cobrarlos fuera de ley, no, y insisto. Tanto es el cinismo que hasta le entregan su recibito. Aquí está, mire, no estoy mintiendo. Para Unión que quede Ganadera bien Regional asentado, del ¿no? Norte del Estado, Siniga. ¿Sí? Ahí está. Y ahí dice lo que cobran. ¿Qué concepto? O sea, y hasta el no recibo. tienen pena. Eso quiere decir que va a caer a sus cuentas. Va a caer a sus cuentas. Y aquí está, mire, también lo que el gobierno federal les envía para la sanidad. Y luego, aparte de todos los recibos que ya mostré, no estoy mostrando porque ya es mucho hacer cuentas. Aquí viene todo lo que nos cobran por la exportación de los becerros en los módulos de exportación. También ellos son los que manejan los módulos de exportación. Ellos son los que manejan las ventanillas del Siniga. Que en teoría, profe, todos esos recursos deben de ser por ley reinvertidos. Como Claro. se dice. Pero no se llenan. Han hecho fortunas. ¿Por qué cree que se reeligen? Y se reeligen en lo oscurito. Acaban ahorita de volverse a reelegir en el órgano auxiliar de sanidad. Pero se los vamos a impugnar. Y vamos a ir hasta México. Y si es necesario, vamos a buscar al presidente de la República donde se encuentre para que de una vez por todas erradique aquí en Durango, junto con Senacica, erradique aquí en Durango tanta corrupción, tanta deshonestidad, tanto pillaje, tanto bandidiaje, y que lo hacen todos en un contubernio porque se reparten el esfuerzo, el trabajo de las familias más pobres. Eso no es posible. Más de 500 Imagínense, más de 500 millones de pesos, son 800 millones de pesos al año, Así es. con todo lo que hemos sumado. Ay, profe, y ahorita Al año. Estamos a escasos días de que entre el nuevo gobierno del Estado. ¿Ustedes ya tienen como algún plan, ya con todo esto que ya tienen el contexto, las cuentas, o sea, ya saben, independientemente de que usted dice, no, bueno, nuestra última instancia es acudir con el presidente de México, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero ya tienen planeado hacer algo? Claro que tenemos planeado. La Unión Ganadera del Sector Social, quiero decirle que ha sido el único que grita, el único que exhibe, el único que con fundamentos y argumentos, ¿sí?, evidencia ante la sociedad y ante los productores, y les decimos, levántense, reclamen, exijan, para eso nos organizamos, y no les gusta. ¿Por qué cree que en las reuniones que el gobierno del Estado, cuando se trata del sector ganadero, a los únicos que invita es a sus achichincles, al presidente de la Unión Ganadera de Durango Regional, al ingeniero Rogelio, y al presidente de la Unión Ganadera del Norte? ¿Cuándo nos han visto a nosotros en una reunión de planeación de ganadera con el gobierno del Estado? No nos invitan, para nada, porque saben que ahí vamos y les decimos que son pillos. ¿Debe entonces el próximo gobierno cambiar todo este segmento, toda esta temática? Pues sí debe. Esto... Ojalá, de veras el gobernador entrante lo haga más allá de las cuestiones viscerales. Yo soy un político de 48 años en Durango y la gente me conoce desde un rincón hasta otro rincón, en una lucha como las que doy. Yo no hago política para andar buscando espacios públicos. Yo hago política, nomás imagínense, y les pongo un ejemplo, y aquí traigo documentos. Mire, tenemos convenio nosotros, porque además el artículo 16 de la ley, federal, lo puede leer, el primer párrafo. Las organizaciones a que se refiere esta ley no tendrán más propósitos que los establecidos en el artículo 5 de este ordenamiento. No serán de carácter lucrativo, aunque realicen actividades remuneradas sobre el proceso económico de la producción ganadera a favor del sostenimiento de la asociación, procurándose en todo tiempo la proporcionalidad de la distribución de los recursos entre las diversas organizaciones. De todo este dinero, por ley, nosotros, la Unión Ganadera del Sector Social, dependiendo de nuestro peso específico y la membresía que tenemos derecho al reparto de ese recurso.
Pregúnteles a ver si en 14 años de nuestra lucha, gobernadores entran, gobernadores salen, presidentes de las asociaciones llegan y se van, y les hemos exigido este derecho que nos da la ley. No nos han dado un centavo partido por la mitad de todo lo que ellos, y la ley nos da el derecho como organización, porque somos una organización jurídica, pero además, mire, aquí traigo... Oye, profesor, pero, a ver, tienen 14 años con este problema. Por lo que veo, por derecho, ustedes ya lo hubieran ganado con un amparo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque hemos ido, a ver, el gobernador sabe que Óscar García, como presidente de la Unión Ganadera del Sector Social, seré muy claridoso, seré muy exigente, pero no soy corrupto. Por eso levanto la voz, por eso exijo, por eso defiendo a la gente que yo represento. Es muy triste que un día por teléfono se equivocó el secretario de gobierno, Jorge Mojica, y la secretaria, en lugar de comunicarse con un secretario, se comunica conmigo. Y me dice, le voy a pasar en la línea al secretario general de gobierno, le estoy hablando de hace 2 meses y medio. Ándele, pásemelo. Inmediatamente, antes de saludarme, porque se confundió, él creía que estaba con el secretario, y era con Óscar García, la comunicó, hubo una equivocación. Y dice, señor secretario, te digo que a Óscar García no le vamos a liberar un programa ni un centavo más, porque le hemos dado muchos millones de pesos. Le dije, oye, Mojica, ¿estás hablando con Óscar García, secretario? ¿Me escuchas? Y estaba encendido el señor. Entonces son instrucciones que a Óscar García no le demos nada, ni un 5 ni un programa. Le digo, que estás hablando con Óscar García, Mojica, y cuando recupera el habla, cuelga. Aquí traigo en mi celular lo que le envié, porque jamás me ha vuelto a llamar, a contestar los mensajes que le he enviado para exigirle que me dé una explicación, ni tampoco me ha recibido una llamada, porque se lo digo a Mojica, yo no soy corrupto. A mí Durango sí me conoce, y yo tengo muchas elecciones por el voto popular ganadas en las urnas, y él fue presidente municipal de la capital, y cuando fue presidente municipal de la capital, fue el presidente municipal más gris y más corrupto. Y recuerdo que siendo presidente municipal fue candidato a diputado local aquí en su municipio. Y la gente que gobernaba le dio hasta con la cubeta en la cabeza por corrupto. Y yo no soy corrupto. Y si él tiene pruebas de que a mí, a Óscar García, el gobierno del estado, a Óscar García le haya dado un centavo, que me lo demuestre. Y el día de mañana dejo de ser político, defensor del sector social y de los duranguenses, porque soy hombre de pena y de vergüenza, Mojica. Yo sí te doy la cara y te exijo que eso que me comentaste y que aquí tengo el audio, me lo demuestres públicamente. Yo no soy bandido, porque mira qué pena, tenemos el derecho que la ley nos da de todo esto que cobran, nos da el derecho. Aquí tenemos los convenios hechos con el gobierno del estado, son convenios que se hicieron, firmados por un servidor y por Jaime Rivas Loaiza, porque tenemos un derecho, no son dádivas. Y desde el mes de enero nos retiraron todos los apoyos que por ley tenemos a través de los años. Pero aparte, aquí traigo un documento ya con su orden de pago, con su número de folio, que está en la Secretaría de Finanzas desde el año pasado, y no nos lo han querido pagar a la Unión Ganadera del Sector Social. Nosotros no vamos a pedir limosnas, nosotros somos un sector productivo que, como está mostrado aquí, al gobierno del estado le aportamos muchos recursos, 5,000 millones de pesos al año, que si los hubieran utilizado para generarle desarrollo, bienestar a las familias de Durango, en lugar de robárselos,
como se han robado todos los dineros de los presupuestos que les ha llegado, Durango estaría en otras situaciones y no andarían saliendo por la puerta de atrás ahora que se termina su sexenio de manera vergonzosa. Qué vergüenza nos da a los que creímos en ustedes, porque las familias del medio rural que constituimos la Unión Ganadera del Sector Social, creímos en el gobernador José Rosas Aispuro, en sus promesas de que iba a quitar tanto impuesto que tanto daña la economía de los duranguenses, pero además creímos que nos iba a tratar con la misma varita que ha tratado a las otras uniones ganaderas, y ni lo uno ni lo otro. Nos da pena ajena. Qué pena verlos apoyado, qué lástima, pero ustedes no tienen la culpa. La culpa lo tenemos nosotros como sociedad, porque tanto pillaje, tanto bandidiaje, tanto saqueo, tanto robo, tanto cinismo, tanto descaro, no es culpa de ustedes. Ustedes andan por la calle como si fueran los más brillantes funcionarios. Es culpa de nosotros los duranguenses. Y mientras los duranguenses sigamos agachados y sigamos eligiendo a autoridades como ustedes de cinismo y descarados y de vergüenza, Durango no va a salir adelante. Discúlpeme, sociedad de Durango, pero ya es tiempo que los duranguenses despertemos y nos hablemos con la realidad. Miren nomás, sí se irán el día 15, se irán ufanos, contentos, pero en lo que se refiere a esto, señor secretario de Desarrollo Rural, Manuel Sánchez Zamudio, señor secretario de Finanzas y señor gobernador, se los he dicho, la Unión Ganadera del Sector Social no se va a quedar con los brazos cruzados. La ley, la Constitución General de la República, en su artículo 8, su artículo 9, su artículo 10, 11, establece cuáles son los castigos a los que ustedes con sus acciones se han hecho merecedores. Y es el juicio político. Son los castigos con pena por estas acciones de desfalco, de desviación de recursos, que es penadísimo. No se vale que con tanto cinismo digan que borrón y cuenta nueva. No, señores, no va a haber borrón y cuenta nueva. Con la Unión Ganadera del Sector Social quedan muchas asignaturas pendientes y sí se irán el día 15, pero tenemos un año por ley para establecer los procedimientos jurídicos legales para que regresen y nos den cuenta de todo esto que no sabemos dónde lo dejaron. Yo quisiera agradecerle muchísimo, profesor, esta pues entrevista, plática, ahora sí que en Cuarto de Guerra con nuestros panelistas aquí de este programa. Y es importante hacer ver todo esto que usted está y siempre lo ha venido por ahí manifestando. Lo importante es que de todo esto se aterrice y que en realidad caigan las cabezas que deben de caer. Estos son cuestiones de manejo de millones y millones de pesos y que al año y a los 6 años, si hacemos un recuento, pues nos darán unas cantidades exorbitantes, ¿no?, de lo que se está manejando ahorita en estos organismos ganaderos y donde salen algunos, pues bueno, de esta manera perjudicados. Yo quisiera agradecerle muchísimo, profesor, esta entrevista y quedamos a la orden. ¿Algo más que desagregar? Pues gracias, Marcos, y bueno, no le pido disculpas a la sociedad de Durango por todo lo que comenté. Es algo que como duranguense siento, es algo que como político, porque tengo 44 años haciendo política en Durango con mi frente en alto, y lo he dicho y yo lo reafirmo: gobierne quien gobierne, la exigencia de los ganaderos del sector social estará presente. Tengo que decirlo porque aquí están los argumentos. Este gobierno que se va, después de que hizo compromisos, nos quiso diezmar, nos quiso terminar, porque le tiene miedo a la crítica, porque no soporta los señalamientos. Pero ni modo, estamos en la vida democrática. Y espero que el próximo gobierno sea sensible. Si no, también nosotros estamos listos como organización para debatir con los argumentos, para exigir nuestro espacio, pero sobre todo para que se respeten los derechos que la ley nos da como productores más pobres. La ley siempre apoya y protege a los productores más desprotegidos y son los que están organizados en la Unión Ganadera del Sector Social.
Gracias a la gente que también estuvo aquí con nosotros en el programa Cuarto de Guerra. Nos quedan muchísimos temas que platicar, los vamos a seguir comentando en los espacios de la Era Mediática Noticias y en los próximos Cuartos de Guerra, como por ejemplo hoy se encuentra en este momento la conferencia, lo que es la glosa del informe del sexto informe de gobierno, y está compareciendo el secretario de Finanzas precisamente en el Congreso del Estado. Ahorita le aplauden todos los diputados. Y le están aplaudiendo, pero precisamente los diputados han tratado con un pétalo de una rosa a cada uno de los secretarios que han ido al Congreso del Estado. Los diputados son los principales responsables de seguir el proceso jurídico legal que la ley establece en su artículo 108, 109, 110 y 111, que es el juicio político a los que se van, porque es la obligación de ustedes, diputados. Si no lo hacen, están quedando como cómplices y están omitiendo una obligación que la ley les impone y serán también llamados a cuentas. Ustedes tienen que poner la denuncia de toda la desviación simplemente de los recursos federales de los municipios. Por Dios, ¿no saben o no conocen la ley? ¿O no quieren problemas? Bueno, representar a la sociedad es cumplirle a la sociedad y es andar entre las patas de los caballos, como luego se dice. Y ustedes son los obligados porque ustedes son los que aprueban, ustedes son los que revisan, ustedes son los que sancionan las cuentas públicas del gobierno del Estado y de los municipios. Entonces ustedes están obligados a interponer con todas las evidencias públicas que hay ya de los maestros, de los empresarios, de todos los que nos hemos manifestado de las desviaciones, las faltas de pago, de todo eso, de la quiebra técnica que tiene hoy Durango de más de 23,000 millones de pesos. Imagínense, si no lo hacen, están faltando al deber que tienen como obligación en su función pública como diputados y están siendo omisos y serán llamados a cuenta también, porque también la omisión se paga y es muy castigada en el tema de ustedes como funcionarios públicos. Gracias, profesor Óscar García Barrón, gracias, Jafet, gracias, mi estimado Toño Galván, ya integrándote a Cuarto de Guerra. Gracias, sigan la transmisión de la Era Mediática Noticias.